Pasamos ahora al segundo ejercicio, en el que se nos dice: los ingresos de una empresa están en función de tres variables que son X, calidad de producto, precio del mercado y productividad. Y se nos muestra la función que determina los ingresos de la empresa. A su vez, estas tres variables X, Y y Z se encuentran en función del tiempo de la siguiente forma: X igual a 5t al cuadrado, Y igual a pi cuartos de t y Z igual a 12 menos 8t. Lo que se nos pide es calcular la derivada de W con respecto al tiempo. Pasamos a la resolución de este ejercicio. En él se nos muestra la función de tres variables dependientes y una variable dependiente, que en este caso sería W. Y se nos dice que estas tres variables independientes, a su vez, están en función de una sola variable dependiente que vendría a ser el tiempo, representado por la letra T. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear el ejercicio, entender qué nos está diciendo el ejercicio antes de empezar a resolverlo. Lo primero que hay que hacer es el diagrama de árbol correspondiente a este ejercicio. Como se puede ver aquí, se encuentra la variable W, que está en función de las variables X, Y y Z, y estas tres variables a su vez están en función del tiempo. Entonces nos encontramos con la regla de la cadena caso 1, en la que las variables las variables independientes que pertenecen a la función están a su vez en función de una sola variable, que es el tiempo. Entonces, para calcular el diferencial, la derivada de W con respecto al tiempo, el resultado sería la suma de las derivadas parciales de las variables con respecto a W por la derivada de la variable con respecto al tiempo. ¿Okay? La suma de esas tres cosas. ¿Okay? Eso se puede ver de forma más explícita aquí, en esta expresión. Diferencial de W con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial con respecto a X de W por el diferencial de X con respecto al tiempo, más la derivada parcial de W con respecto a Y por el diferencial de Y con respecto al tiempo, más la derivada parcial con respecto a Z de W por el diferencial de Z con respecto al tiempo. Entonces, con esta expresión obtendríamos el resultado de la derivada con respecto al tiempo de W. Voy a escribir esta expresión en la parte derecha y procederemos a desarrollarlo. Entonces, ya escribí la expresión que tenemos aquí abajo, aquí arriba a la derecha, más pequeña, para que se pueda ver, y procedemos a calcular estas diferenciales, que son las más sencillas. Diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z con respecto al tiempo. Agarramos estas expresiones que tenemos aquí y las derivamos con respecto a T. Diferencial de X con respecto a T, ya la regla del exponente y de una constante se mostró en el ejercicio anterior. Entonces simplemente aplicamos la misma regla. Se baja el 2, 5 por 2, 10t. 2 menos 1, 1. La derivada de pi cuartos de t es pi cuartos y la derivada de una constante es 0 y de menos 8t es menos 8. Entonces ya tendríamos estas tres cosas calculadas y las anotaré aquí. Ahora procedo a calcular las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las variables independientes. Primero lo hice con respecto a la variable x, para tener esto resuelto. Ahora, derivada parcial de w con respecto a x. Si observamos acá, esta raíz cúbica, ¿okay? La podemos reescribir. Esta raíz cúbica podemos reescribirla como si este término estuviera elevado a la 1/3. ¿Ok? Y esto a su vez lo podemos reescribir como si el numerador y el denominador, ambos, estuvieran elevados a la 1/3. ¿Por qué hago esto? Porque bueno, como voy a derivar solamente con respecto a x, y aquí tengo un cociente, sin embargo en el denominador no tengo x, entonces todo esto actuaría como una constante, como si fuera un 4, un 5, cualquier número. Entonces no me conviene aplicar la regla del cociente aquí si esto es una constante. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente separo el denominador y el numerador. Entonces me queda 1 sobre z por 1/3 a z tercios por, ahora sí, la derivada parcial con respecto a x del numerador. Y esto es más sencillo de derivar porque simplemente se aplica la regla de la cadena. Primero el exponente, se baja el exponente 1/3 por el término 1/3 menos 1 menos 2/3, ¿ok? Y ahora la derivada de lo de adentro, la x solamente se encuentra aquí y
5 por 2, 10x. Se multiplica todo y me queda esta expresión de aquí, que la voy a anotar aquí a la derecha. Entonces, ya aquí anoté la derivada parcial con respecto a x de la función, y aquí anoté los diferenciales de las variables con respecto al tiempo más pequeño para tener espacio. Ahora, repito el mismo procedimiento, pero esta vez voy a derivar parcialmente con respecto a y. ¿Okay? Y al derivar parcialmente con respecto a y, ya tendría este diferencial y solamente me faltaría por calcular la derivada parcial con respecto a z. Es prácticamente el mismo procedimiento. Si observamos bien, en el denominador no hay z, entonces lo saco como constante y solamente tengo y aquí en el numerador, en este 8 seno de y. Derivo, aplico regla de la cadena, esto queda igual y lo único que cambia es la derivada de lo que está dentro, que en vez de ser 5x al cuadrado sería 8 seno de y. La derivada de 8 seno de y, la derivada de seno es coseno, está apareciendo en este momento en pantalla. Aplico esa regla y ya tendría esto derivado, multiplico y esta sería finalmente la derivada parcial con respecto a y de la función. ¿Ok? Lo único que faltaría sería derivar parcialmente la función con respecto a z y ya tendríamos todo listo. Es lo que aparece aquí y es prácticamente el mismo procedimiento. Lo único que cambia es que ahora la variable es z y está en el denominador. Entonces, en vez de sacar el denominador como constante, esta vez saqué el numerador como constante y derivé con respecto a z solamente el denominador. Como se ve aquí, z por un tercio, z tercios, y como está en el denominador, al pasarlo al numerador pasa con signo negativo. Entonces sería la derivada parcial con respecto a z de e a la menos z tercios. En este momento está apareciendo en pantalla la derivada de la exponencial, que es la misma expresión por la derivada del exponente. En este caso, esto es menos un tercio por z. Entonces, como es una constante, la derivada de menos un tercio de z sería menos un tercio, que es lo que está apareciendo aquí. Se realizan las respectivas multiplicaciones y me queda esta expresión que sería finalmente la derivada parcial con respecto a z de la función. Entonces, ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular la derivada de w con respecto al tiempo. Yo lo que voy a hacer es que voy a calcular primero cada uno de estos productos y luego los escribiré juntos en una sola suma. Procedo a calcular esta expresión, el diferencial de w con respecto a x por el diferencial de x con respecto al tiempo. Escribo esto que tengo acá, aquí, y lo multiplico por el diferencial de x con respecto al tiempo, que es 10t. Ahora, como se nos está pidiendo la derivada con respecto al tiempo de w, todos los términos que tengan x, y, z, tenemos que sustituirlos por t. ¿Sí? Es decir, en nuestra función de la parcial de w con respecto a x, donde aparezca x lo sustituimos por 5t al cuadrado, donde aparezca y lo sustituimos por pi cuartos de t, y donde aparezca z lo sustituimos por 12 menos 8t. ¿Qué es lo que hago aquí? En vez 10, 5t al cuadrado por 10t, sobre 3 por e a la 12 menos 8t tercios, por 5, 5t al cuadrado, más 8 seno de pi cuartos de t a la 2 tercios. Procedo a hacer las multiplicaciones. 10 por 10, 100 por 5, 500, y t por t al cuadrado por t al cubo, sobre 3e a la 12 menos 8t tercios, por, aquí, esto está al cuadrado, entonces 5 por 5, 25, por 5, 125, y aquí t al cuadrado está a la 4, más 8 seno de pi cuadrado de t a la 2 tercios. Y este sería el resultado de esta expresión, que voy a anotar acá. Ahora, debo disculparme, antes había escrito aquí, o sea, diferencial de x, pero no terminé de marcarlo aquí, y parecía diferencial de y, pero no es diferencial de x. ¿Ok? Pero ya tenemos calculado aquí la parcial con respecto a x de w por el diferencial de x con respecto al tiempo, que sería esta expresión de acá. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con la variable y. Escribo la derivada parcial con respecto a y de w, que es esto, por el diferencial de y con respecto al tiempo, que sería pi cuartos. Ahora, de nuevo, donde hay x lo sustituyo por 5t al cuadrado, donde hay y lo sustituyo por pi cuartos de t, y donde hay z lo sustituyo por 12 menos 8t. Quedando finalmente aquí lo primero, este 8 se simplifica con este 4 y aquí queda un 2, que sería este que está acá. Entonces, 2pi por el coseno, en vez de y, pi cuartos de t,
sobre 3e a la 12 menos 8t tercios por 5 por 5t al cuadrado más 8 seno de pi cuartos de t a la 2 tercios. El denominador queda igual y el numerador queda 2 pi coseno de pi cuartos de t. Y esta sería esta expresión de aquí. Entonces, ya habríamos calculado esta expresión y esta expresión, que es la que está aquí. Solamente nos faltaría calcular esta última expresión, que es lo que está apareciendo aquí. Agarro la derivada parcial con respecto a z de w y la multiplico por el diferencial de z con respecto al tiempo, que es menos 8. Y lo mismo, donde están las x las sustituyo por 5t al cuadrado, las y por pi cuartos de t y la z por 12 menos 8t, que es lo que aparece aquí. Y ya multipliqué el menos 8 de una vez. Entonces aquí, x al cuadrado, 5t al cuadrado, 5 por 5, 25 por 5, 125, t a la 4. Más 8 seno de pi cuartos de t, que es y, todo esto a 1 tercio, sobre 3e a la 12 menos 8t, sobre 3. Y esta sería esta expresión de aquí. Ya estamos casi listos. Entonces, ya a la derecha tenemos en azul los tres términos que se necesitan para calcular el diferencial de w con respecto al tiempo. Ahora lo voy a expresar todos juntos como una suma, aquí. Entonces, ya aquí tendríamos el diferencial de w con respecto al tiempo, las tres expresiones que obtuvimos sumadas. Entonces sería con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. ¿Terminó aquí el ejercicio? En verdad no. ¿Por qué? Porque si nos fijamos bien, tenemos tres fracciones y podríamos realizar una suma de fracciones con distinto denominador. Sé que es un poco complicado de ver, pero si nos fijamos bien, en este término tenemos 3e a la 12 menos 8t sobre 3, a la 12 menos 8t sobre 3. Aquí también lo tenemos y aquí también lo tenemos. ¿Ok? Y aparte, en estos dos términos tenemos 125 t a la 4 más 8 seno de pi cuartos por t a la 2 tercios. En estos dos términos. Entonces podemos aplicar mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? Este de acá. Este sería el denominador de nuestro resultado. Entonces, como este y este tienen el mismo denominador, queda el mismo numerador, 500t al cubo. Lo mismo sucede aquí, 2 pi coseno de pi cuartos por t. El único que va a cambiar va a ser este término, que al dividir el mínimo entre el denominador, se cancelan las 3e a la 12 menos 8t sobre 3 y solamente me quedaría este término acá. Entonces esto aquí lo multiplico por lo que está aquí arriba. Entonces si nos fijamos bien, 125t a la 4 más 8 seno de pi cuartos por t está aquí también. Entonces ¿qué tendríamos? Tendríamos multiplicación de términos de igual base, por lo cual se suman los exponentes. Entonces tendríamos 2 tercios más 1 tercio. Y eso sabemos que es igual a 1. ¿Okay? Entonces, esto se multiplicado por esto, me queda esto mismo, pero está elevado ahora a la 1. Como está elevado ahora a la 1, ya puedo aplicar la propiedad distributiva con este 8, quedándome 8 por 125 es 1000 y 8 por 8 es 64. Ya aquí estaría listo, lo único que hice fue ordenar un poco el numerador, colocando primero el variable a la 4, luego la variable al cubo, luego el seno y luego el coseno. Y el denominador se deja igual. Y este ya sería finalmente la derivada con respecto al tiempo de w. Espero que hayan disfrutado el video. Muchas gracias.